Buenas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Falso Blitzeo, el especial de Falso Punteo, donde tacleamos noticias urgentes, inminentes, ansiosiantes. No existe una palabra para describir el nivel de manija que nos dan ciertas noticias de la NFL. En el día de hoy nos encontramos para hablar de lo más sorpresivo, lo más espectacular, lo más llamativo que dejó la primera jornada del draft 2026 de la NFL. Estamos grabando viernes al mediodía, media tarde de Buenos Aires. Hace menos de 24 horas tuvimos la primera jornada de draft. Un draft del que se esperaba cierto aburrimiento, cierto tedio, como que no había tanto jugador elite, no se esperaba tanto quilombo, pero como siempre, la liga más hermosa del mundo, como dice nuestro amigo Gus Espósito, nunca decepciona, y esta vez no fue la excepción. Le voy a dar la bienvenida a mi querido amigo, el Darío, el Colito Spanier. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Ale, querido pibe nice, la verdad que, como decís, estuvo espectacular el draft. Fue muy interesante porque fue muy estratégico y vamos a estar hablando de todo lo que pasó y el detalle y de esas movidas de ajedrez que vimos a lo largo de todo el draft, que fueron trades básicamente, pero fue hermoso. El lunes, tranquilos, en Falso Punteo vamos a hacer un repaso de todo lo que fue el draft y también seguramente vamos a tener toda la información del día 2, día 3, así que eso va a llegar. Pero ahora, Ale, vamos a hablar de una movida que nos choqueó a todos. Estábamos en la transmisión de No Huddle, estábamos juntos en la mesa en ese momento en vivo y no, nos mirábamos y no entendíamos lo que estaba pasando. Supongo que te referís a la elección de los Raiders de Fernando Mendoza. No, mentira. Por supuesto que no. Claramente lo que mi amigo el Colo está diciendo, si ustedes vieron el draft o no lo vieron, pero leyeron el día de hoy cuando se despertaron las noticias y los picks y demás, hubo un pick que sobresale entre todos. Estamos hablando de la elección de Los Ángeles Rams en el slot número 13 del draft, es decir, bastante al principio, que tomaron al quarterback Ty Simpson. ¿Por qué es tan sorpresiva esta selección? Primero y principal, porque Ty Simpson, en el consenso general, ni siquiera llegaba a ser un talento para primera ronda. Pero bueno, siempre se sabe que la posición de quarterback por valor posicional puede llegar a suceder. Que en algunos mock drafts, en algunas visiones de algunos scouts y algunos insiders de la NFL, existía la chance de que algunos de los equipos necesitados, desesperados por quarterback, podemos hablar de los Arizona Cardinals, de los New York Jets por momentos, se tomaran la libertad de tradear de nuevo a finales de la primera ronda para seleccionar a Ty Simpson. ¿Por qué se hablaba de esto? Bueno, sabrán que los jugadores de primera ronda, elegidos en primera ronda, tienen la opción de extender el contrato, que es el contrato novato es de 4 años. Cuando lo elegís en primera ronda, puedes hacer una extensión a 5º año. Con los quarterbacks tiene mucho sentido, porque si efectivamente encontraste un quarterback franquicia, tenés una extensión de contrato a un valor más razonable antes de que tener que desplegar un montón de plata encima. Entonces se suele hacer eso, ha pasado, de hecho en su momento Lamar Jackson, por ejemplo, los Ravens se subieron a la primera ronda para levantarlo de esa manera con el último pick, es habitual, pero Ty Simpson era un tipo que estaba muy borde para la primera ronda, se entendía de un equipo desesperado. Ahora, Los Ángeles Rams tienen al último MVP, que acaba de firmar un contrato por 2 años más. Entonces, ¿qué Y decís? la verdad es que entramos todos en estado de shock, porque no es solamente la situación en la que se encuentran los Rams, sino también es el estilo de los Rams, la estrategia que vimos de los Rams que les dio muchísimo éxito. El famoso Fact and Picks, que es básicamente, no me importan los picks, a mí me importa traer jugadores porque mi equipo está para pelear, porque mi equipo está para ganar un Super Bowl hoy o mañana, en este caso. Entonces voy a hacer todo lo posible para reforzar mi equipo y ponerlo en la mejor posición de ganar hoy. Y los Rams elegían en la posición número 13, algo a lo que no están acostumbrados. O sea, más allá de que si este draft tenía quizás jugadores que podemos considerar que no eran tan de elite, no importa. Un pick número 13 siempre te va a dar la posibilidad de agarrar el mejor de una camada que puede ser. Tenías un montón de jugadores a disposición, ¿no? Estaba el wide receiver Mackay Lemon, de quien se había hablado mucho, y todos pensábamos, sí, está bien, ya tienen a Pucanacua, tienen a Davante Adams, pero imagínate si a eso le sumás a un jugador como Mackay Lemon, con todo lo que venimos viendo y con todo lo que se viene hablando, digamos. O un jugador defensivo de impacto, también tenías a Ruben Bain en ese momento en el board. Realmente, o un línea ofensiva de primera línea, que después se vino un run tremendo y todos estaban desesperados y subían para agarrar línea ofensiva. La verdad que tenías muchas opciones para hacer tu equipo mejor ahora y optaron por una decisión muy extraña
por todo lo que venimos contando, por cómo suelen elegir los Rams, por el momento en el que están, y también porque tampoco es que se estaban llevando un jugador que quizás incluso haciendo un trade down y bajando hasta el final de la primera ronda se lo podrían haber llevado también. Está muteado. Ah, perfecto. Ahí mientras sale resuelve sus problemas técnicos. Voy a contar una cosita más que me sucedió, que es lo que vi, y supongo que ustedes también lo vieron, y supongo que Ale también lo vio, que tiene que ver con la conferencia de prensa de Sean McVay y Les Snead, que me parece que eso es lo más tremendamente revelador de todo. En la conferencia de prensa, cuando le preguntan a Sean McVay, se lo ve derrotado, se lo ve abatido, se lo ve triste. Y un poco me parece que eso es lo que nos indica cómo estaba el clima ahí en esa, supuestamente era una fiesta de draft, ¿no? Ellos hablan de su draft party, pero la verdad es que creo que la música la deben haber bajado rápido, creo que no deben haber hecho mucho ruido. No sé si hubo algún cortocircuito ahí entre Sean McVay y Les Snead. Se hablaba de que Les Snead tenía lazos con Ty Simpson, parece que es muy cercano con el padre de Ty Simpson, pero bueno, de ahí a que hagan una selección, por ese motivo obviamente que no, pero sí puede ser que quizás el que haya sido un poco más el driver de esta selección haya sido un poquito más Les Snead que Sean McVay. No sé, por lo menos la reacción de Sean McVay a mí algo me está diciendo. A ver, Sean McVay es un bicho raro, siempre fue un bicho raro, no es un tipo muy mental, muy racional. Lo hemos visto dar declaraciones explicando una jugada del equipo rival y entendiendo todo lo que pasaba en la cancha como si fuese una inteligencia artificial. No me guiaría por su lenguaje corporal en ningún momento. Eh, Me parece que sea una decisión de Les Snead, sea una decisión de Sean McVay, sea una decisión conjunta, hay un hay un argumento defendible de parte de los Rams, obviamente conectado o básicamente más que conectado, como cambiando el eje del fact and picks en cierta medida, porque este es un equipo que no tenía grandes agujeros para completar en el roster. El gran agujero que tenía para completar en el roster, que era la posición de cornerback, ya lo habían completado cuando tradearon su pick original a los Chiefs a cambio de Trent McDuffie. Por ende, podían darse este lujo en cierta medida. Y además sabemos que los Rams, Les Snead en particular, son muy buenos encontrando gemas en rondas superiores, ¿no? Ya han traído a Puka Nacua, muchos jugadores defensivos muy importantes, se dan ese lujo. ¿Qué lujo se están dando? El de entender que Matthew Stafford es un tipo que no está volviéndose más joven ni mucho menos, que es un jugador que viene con muchos problemas en la espalda, que perfectamente se te puede caer de un día para el otro, que Stetson Bennett no es el jugador que te puede llegar a llevar el día de mañana a un Super Bowl si Matthew Stafford se cae, y evidentemente vieron en Ty Simpson algo coachable, porque claramente no es un producto finalizado, pero vieron la posibilidad de desarrollar el siguiente paso. A mí, en cierta medida, con todas las distancias, ¿no? Tengamos claro que no es ni el mismo tipo de prospecto ni nada, me hace pensar un poco en lo que hicieron los Kansas City Chiefs en su momento, cuando tenían a Alex Smith, que estaba jugando a muy buen nivel, no estaba jugando mal, y draftearon a Mahomes y le dieron todo un año a Mahomes detrás de Alex Smith para poder construirse como un corredor. La distancia es gigante, estamos totalmente de acuerdo. A vos te hace acordar más quizás el movimiento de Jordan Love con Aaron Rodgers. Quizás tiene un poquito más de sentido, se parece más a eso. Sí, lo dije en la transmisión, pero a ver, te lo tomo, pero también pensemos esto. ¿Qué quarterback no se muere por jugar para Sean McVay? Digo, no es un equipo o un head coach al que le va a costar encontrar alguno consagrado o algún proyecto a recuperar que tenga mucho más potencial que esta cuestión que realmente es una gran incógnita, Ty Simpson, y probablemente no lo veamos en la cancha de acá a 2 o 3 años y hay que ver en qué quarterback se convirtió. A mí, la sensación que me quedaba cuando veía a Sean McVay, yo te tomo lo que decís, pero sentía un tipo que vendió su alma. Que, Bueno, que siento que apenas hizo el pick, ¿qué hice? ¿Qué carajo hice? es posible, no lo descartamos. Yo creo que hay un plan, evidentemente, digo, y acá tomo un argumento que suele esgrimir el querido Sebaus Espósito cuando hablamos del scouting. Nosotros sabemos el 10%. ¿Sí? Sabemos el 10%, qué es lo que podemos ver en tape, qué es lo que sabemos del jugador en college. Hay otro 90%, y en la posición de quarterback te diría el 95% que pasa por otro lugar. Pasa por un lugar temple, de liderazgo, de intangibles que son muy difíciles de medir de otra manera, y que si los Rams vieron en Ty Simpson
la posibilidad, porque tomemos esto, es la posibilidad. Recordemos que los Rams se cagan en los picks de primera ronda. Para ellos, revolearlos al aire es lo mismo. Entonces dijeron, bueno, ya que lo vamos a revolear, revolémoslo en un proyecto. Pero lo cambian por jugadores establecidos. Pero bueno, a ver, Este es justamente el punto de la cuestión. A ver, si les sale bien, dentro de 3 años vamos a decir, qué hijo de puta, qué bien que la hicieron, porque en este draft no había talento elite. También hablemos de eso, ¿no? Pick número 13, uno dice pick número 13, primera ronda de draft, y decís, che, es una posición prime, depende en qué draft. ¿Sí? En este draft en particular no había tanto talento elite. Está bien, te quedaba Ruben Bain dentro de las posibilidades. Ruben Bain viene con su buena cantidad de problemas más allá del largo de los brazos. Recordemos que tiene una causa en el medio por un accidente de autos. Quizás lo entrevistaron y se encontraron con un tipo que parecía más bien problemático. Hay un montón de argumentos posibles. La decisión de Los Ángeles Rams desde ya nos dejó a todos con el culo para el norte. Nadie esperaba que decían eso, absolutamente nadie. Pero bueno, creo que alguien lo dijo ayer en la mesa de transmisión del draft de No Huddle. Les Snead y Sean McVay tienen crédito, ¿sí? Tienen crédito, son tipos que han logrado reconstruir constantemente a Los Ángeles Rams y mantenerlos siendo un equipo completamente competitivo, habiendo cambiado de quarterback, habiendo perdido por retiro al quizás mejor jugador defensivo de la historia en Aaron Donald, y siempre lograron constantemente reinventarse y seguir siendo un equipo competitivo. Creo que esta decisión tiene un sentido y va hacia algún lado. Bueno, te doy la última perspectiva y ya me parece que vamos cerrando. Ok, ahora yo te quiero poner en este escenario. Vos imaginate cuál va a ser el clima ese primer día de pretemporada, cuando lleguen los jugadores, cuando llegue Stafford, incluso todos estos meses de que vamos a hablar, qué diferente sería el clima interno de los Rams si me decís draftearon, por ejemplo, a un Mackay Lemon o a un Kenyon Sadiq. La excitación, el entusiasmo que habría en esa ofensiva, en esas conversaciones con Matt Stafford, incluso cómo se va a tomar él esta temporada, que puede ser una de sus últimas. Así que bueno, en definitiva, como bien decís, Ale, el tiempo dirá y dirá quién tiene razón finalmente. Bueno, esto ha sido entonces un nuevo episodio de Falso Blitzeo, donde les damos así una pastillita cortita, algo de lo que nos quedó, y después el desarrollo completo va a ser en el episodio del lunes. Así que Ale, hasta acá llegamos, que tengas buen fin de semana, disfrutá el día 2 y el día 3 del draft. Igualmente, amigo, espero que tu equipo, que ya no sé cuál es, si los Bills o no sé quién sos hincha este año, tenga buenos Ese picks. es otro tema. Yo por mi parte espero que los Broncos tengan buenas elecciones. Ya hablaremos de todo lo que nos queda. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos en este pequeño, breve episodio de Falso Blitzeo.